Bienvenidos a los jueves de terror. México, intentaremos que sea de la República, pero vamos a hablar de principal en la Ciudad de México. Ese va a ser el tema principal. Y como bien sabemos, en la Ciudad de México se han visto de todo, ¿no? Creo que es uno de los países donde creo que puedes ver de todo. Y el mexicano es una persona que es demasiado susceptible, bueno, no susceptible, sino creyente de todo lo paranormal, ¿no? Desde lo bueno hasta lo malo, ¿no? Como muchas personas dicen que si crees en Dios, en los santos, en ese tipo de cosas, obviamente tienes que creer que hay una parte maligna, ¿no? Porque es la dualidad de este tipo de cosas. Entonces, México está considerado como un país de los más creyentes en sucesos paranormales, en brujería, En ovnis, güey. en programas sociales que no funcionan, güey, en el PRI. Entonces somos un país bastante nutrido en historias de terror. Y hoy platicaremos algunas de esas muy famosas de la Ciudad de México. Hoy nos va a acompañar en el stream. Bueno, ahorita Sparts y Galáctica, pero hoy están jugando por su lado. Gerardo, que también está jugando en su lado. Y Marcelo, o Stanley Bones, como ustedes lo conocen, que nos va a contar que nos va a estar contando también algunas historias que recolectamos. Marcelo, no sé si tienes por ahí con qué tema arrancamos, que ya lo cerré, güey. Pues me parece que el primero es el vampiro, güey, en el metro. Ok. ¿Qué La mame? chica ¿El perro. vampiro en el metro? Vamos a empezar. Chica perro. Vamos a ir como saliendo de la burbuja y queremos empezar desde el centro de la Ciudad de México. Entonces lo que vamos a hablar en este momento es de una historia muy conocida, muy conocida del metro de la Ciudad de México, que ocurrió en la estación, en específico en la estación Barranca del Muerto. Como bien saben, el metro se ha caracterizado por ser un lugar lleno de mitos y leyendas terroríficas a lo largo de los años, desde suicidios, estaciones secretas y hasta ratas gigantes que pasean a lo largo de los extensos túneles de las distintas líneas que posee. Para quien no lo sepa, el metro de la Ciudad de México es el principal medio de transporte de los ciudadanos, lo que ha dado pie a la invención y existencia de muchas historias aterradoras como la siguiente: el vampiro de la estación Barranca del Muerto. La línea 7 o la línea naranja es una de las líneas más escalofriantes para mí en específico, simplemente con el hecho de que hay que descender por las escaleras eléctricas una distancia casi de 40 metros hacia abajo. O sea, imagínate, nada más con ese pedo ya te empiezas a como que asustar, güey. Imagínate de hacer estos recorridos de andar baje y baje y baje o sube y sube en total silencio, porque es una de las líneas que no maneja ni música ni nada por el estilo. Entonces sí se pone medio pesadón. Medio pesadón. Dice Leo, yo siempre paso por ahí, no mames. Ah, pues para que veas, mijo, para que veas, mijo. Bueno, esta estación que lleva por nombre Barranca del Muerto, pues ya nos vamos dando una idea de lo que vamos a hablar, ¿no? Y es porque este título se le otorgó durante la Revolución Mexicana, ya que esta barranca era utilizada como fosa común. Creo que... ¿Qué pasó? Bueno. Okay. No, creo que nos deberíamos de salir y escuchar mejor el stream. Ah, si quieren, güey. Que Sí, vamos a estar haciendo mucho sonido, güey. Ah, pues si quieren, inclusive déjate si quieres los muteo. Perdón, por esta interrupción, güey. Ya está, ya te muteo. Ok, ¿dónde quedé? Ah, bueno, esta estación gana su nombre porque fue utilizada como fosa común durante la época de la Revolución Mexicana. Y en esta barranca iban a parar todos los cadáveres que sucumbían ante las tragedias, ¿no? Tanto de la guerra como de cualquier otro índole. Todos los muertitos los aventaban en esta barranca. Entonces de ahí ganó el nombre de Barranca del Muerto. ¿Qué dice Leo? Voy a ir leyendo comentarios para... Una vez se fue la luz en toda la estación y no mames, se escuchaba bien culero. Eran lamentos. Así es. Yo, para ahí vamos, ¿no? Para allá vamos. Ay, cabrón, perdón. Bueno, pues hace muchos años, ¿no? Cuando fue la Revolución Mexicana, en 1910. Entonces, imagínense para acá, ya que la construyeron el metro, pues se han creado leyendas de gente que asegura escuchar aún lamentos o gritos de personas que ya no están, ¿no?
Hay algunas otras que son menos afortunadas, que se quedan dormidas durante el transcurso de la línea y al momento de llegar al paradero, eh, juran o perjuran que han sido despertadas por susurros o por ligeros tocamientos en su cuerpo que los despiertan de la nada, ¿no? Sin ningún tipo de explicación. Y aquí es donde inicia nuestra historia, ya que una vez un hombre que venía de una larga jornada de trabajo, venía sobre la línea 7, la línea naranja, y al momento de llegar a la estación Barranca del Muerto, pues el sueño lo venció totalmente. Y despierta llegando a la zona de Talleres. Para los que no sepan, cuando el metro llega al final de alguna estación, se mete a una zona denominada la zona de Talleres, donde pues se quedan mucho tiempo, a veces se quedan poco tiempo o mucho tiempo hasta que lo reparan, algún problema así. Y pues aquí nuestro muchachón de la historia se quedó dormido. O sea, al despertar y verse en el área de Talleres, pues obviamente su instinto fue salir de ahí. Entonces decidió acercarse a las puertas que comunican a los vagones, no las puertas por donde subes y bajas, sino a las que se comunican entre vagones. Y a lo lejos, a la mitad del vagón, logró observar dos siluetas de dos personas que estaban forcejeando, como si estuvieran peleando. Obviamente el hombre se sacó de onda y pues empezó a ver con más atención y vio que una de las personas estaba perdiendo esta batalla hasta el punto en el que uno de los individuos logró someterlo y clavó su mandíbula en el cuello de esta persona, succionando su sangre poco a poco. ¿Se imaginan la escena? Ver algo parecido, tan inverosímil. Pues este tipo quedó atónito de la escena. Tal fue el miedo que empezó pues con la desesperación a querer salir de ahí y correr y gritar, ¿no? Empezó a gritar y a correr. Entonces logra abrir una de estas puertas, ahora sí donde entramos y salimos los usuarios, y logra salir corriendo, hacia donde Dios le dio a entender, y llega a una zona de guardias, bueno, una estación de guardias, y pues el guardia primero le pregunta pues qué estaba haciendo ahí, ¿no? De dónde salió y por qué venía corriendo. Entonces el tipo le empieza a contar con explícito detalle lo que acababa de presenciar, ¿no? La escena. Obviamente el guardia no le creía, pensaba que estaba bajo los influjos de alguna droga, del alcohol inclusive. Y le siguió contando. Entonces el guardia poco a poco le fue creyendo por la veracidad de la historia, ¿no? Por la desesperación de los ojos del hombre que le contaba lo que había sucedido, de lo que no podía haber creído que había visto. Entonces el guardia pide refuerzos, el policía pide refuerzos y se dirigen a adentrarse hacia donde venía el hombre. Poco pasó hasta que encontraron este vagón que estaba estacionado. Ingresaron al vagón y en efecto, la historia del hombre era parcialmente cierta. Había un hombre tirado en el suelo que no se movía en lo absoluto. Al acercarse, empezaron a hacer los peritajes necesarios y observaron que en efecto el hombre no tenía pulso, pero no encontraron ningún golpe o alguna cortadura que fuera razón de que el hombre yaciera muerto en el suelo. Fue entonces hasta que observaron en su cuello cuando la historia del hombre tomó veracidad. Atónitos presenciaron dos pequeños orificios en la parte del cuello del ahora occiso. Lo curioso era que no había ni una gota de sangre alrededor del muerto, como si en efecto le hubieran drenado la sangre. Ante tal hecho, y ante no encontrar a nadie que pudiera ser el responsable de esta historia, tomaron al hombre que fue a delatar la historia como culpable y sospechoso del homicidio de aquella persona en el suelo. Se dice que el hombre ahora purga una pena por el homicidio de este hombre y pasa sus días en una aula psiquiátrica, ya que él jura y perjura que fue el vampiro de la estación del metro Barranca del Muerto el que atacó y asesinó a aquel hombre. Las leyendas ahora cuentan
que sigue existiendo un hombre misterioso que ronda la estación Barranca del Muerto por las noches, buscando su próxima víctima, su próxima cena. Y esa fue la historia del vampiro de la estación Barranca del Muerto. ¿Qué pedo? Verga, güey. Eso no lo sabía, güey. Qué pedo, para que Luego veas. sí, no mames, güey. Déjame pongo suerte ¿Hasta porque qué ya hora me cierran dio, el me dio metro, güey? escalofríos. ¿Mande? ¿Hasta qué hora hicieron el metro, güey? Al metro cierra a las 12, ¿no? Creo que es la última corrida del metro. Espérame, déjame quitar los audífonos rápido porque me voy a poner el suéter. Pero creo que la última corrida del metro es a las 12 de la noche. O sea, en ese momento ya no dejan de pasar metros. Ya no pasan metros, perdón. Dice Leo, igual yo me quedé dormido, pero al llegar a Indios Verdes, me quedé 20 minutos en el taller, no mames, pinches sombras que se veían y sonidos bien feos. Sí, es muy común oír que en el metro hay lamentos, ¿no? De tanta gente que se ha aventado, tanta gente que ha habido problemas ahí. Es muy común que se escuchen lamentos. ¿Qué opina el chat? ¿Qué opina el chat? Brutal, güey. ¿Te imaginas encontrarte algo así, güey, a las 12 de la noche, güey, regresando de una peda o algo así, güey? No. Del trabajo, cállate. Ah, de una yo sí me peda, cago güey. del Trabajo, No, güey. encontrarte una escena así como de pelea y que de repente veas que alguien le clava los colmillos, güey, literal. De hecho, la historia decía que cuando le clavaba los colmillos, el vampiro vio fijamente al hombre que estaba viendo. Ay, que estaba viendo. Ay, cabrón. Que estaba viendo, qué pedo. Eso sí me dio pelo. Que estaba viéndolo. Hay otra versión de esta historia, para que no digan que soy un pinche chismoso, que dice que cuando llegaron al vagón, no encontraron nada más que un charco de sangre en el suelo. Esa es la otra versión, pero yo recuerdo que me han contado varias veces esta historia y siempre ha sido que lo encontraban sin ninguna gota de sangre alrededor. Pues sí, no, si fue un vampiro, pues no va a Pues haber. no debería haber sangre, exacto. Simón. Pero así como esta, hay muchísimas historias de terror en el metro, ¿no? Sí, mo. Y una de ellas muy importante, bueno, muy interesante, fue la que ocurrió, no en el metro, pero sí en una estación. Hablamos de la estación del metro Indios Verdes. Específicamente afuera de la estación, donde una señora vendía tamales. Así que los dejo con Marcelo para la siguiente historia. Simón, a veces las leyendas urbanas se basan en hechos que fueron noticia, que por cierta o X razón fueron olvidados. Igual no hay nada más aterrador que la misma realidad y las personas en general. No sabes qué tipo de personas te puedes encontrar en el día a día y muchas de las personas suelen ocultar sus verdaderas intenciones. Lo que les voy a contar es un poco leyenda, bueno, no es leyenda urbana, sino que han sido pues noticias que han involucrado personas al borde o con cierta malicia y que han aprovechado para lucrar en el negocio de los alimentos, güey. Tú normalmente en la Ciudad de México lo que haces cuando vas temprano a trabajar o algo así a la escuela, dices, pues me como un guajolocombo de camino y pues ya no hay pedo. Mi desayuno está completo, ¿no? Pero, ¿qué dirías, güey, si la persona que te está atendiendo y te da tu tamalito, güey, una persona que confías tanto, güey, para poder confiar tu nutrición, güey, y tu desayuno, güey, fuera una persona, un asesino, güey, un psicópata? La Eso es lo que pasó la famosa Doña Pelos. Sí, la Doña Pelos, güey, te diera carne humana, cosas así, güey. Por ejemplo, en 1971, güey, se dio el caso de la tamalera sangrienta de Portales, güey. En ese mismo año, güey, la policía había encontrado el cuerpo destazado de un hombre que se llamaba Pablo, güey. Tenía su peluquería y se había encontrado dentro de la colonia Portales. Y se inició la investigación y se dieron cuenta que pues la que la había matado era su esposa, güey. Pero lo que no sabían es que su esposa, esto tiene un trasfondo. La señora, antes de que se convirtiera en psicópata, pues tenía su negocio de tamales, le iba bien, tenía 3 hijos
pero ella era viuda. Entonces, lo que ella, bueno, lo normal en esos tiempos, o por así decirlo, era que ella se necesitaba un hombre. Quería casarse, quería volver a realizarse, por así decirlo, sentirse segura. Entonces, esta señora, que se llama María Trinidad, pues encontró a un hombre que se llama Pablo. Él tenía una peluquería, pero a él no le iba muy bien en la peluquería. Entonces, la relación se fue dando. María Trinidad pues le comentó toda su historia y pues se dieron las cosas. Vio que a su esposa o futura esposa le iba bien con los tamales, entonces el dinero no era con qué preocuparse. Lo que no comentaba María Trinidad es que Pablito güey, era maltratador, güey. Entonces cuando ya se juntaron y se casaron y ya, pues Pablo era alcohólico, le pegaba a los 3 hijos, le pegaba a ella. Entonces, no sé cuánto tiempo pasó para que se diera eso. Entonces María Trinidad pues lo mató por, por todo el maltrato que había sufrido. Y la mejor manera que encontró para ir deshaciéndose del cadáver era en los tamales, iba poniendo trozos de carne del marido No y los iba mames. vendiendo. No mames. Uy, la verga. Se cuenta que o la señora Trinidad vendía alrededor de 200 tamales al día Verga. y los domingos le iba mejor. Era cuando tenía el punto máximo de ventas. Entonces, no saben cuántas personas comieron carne humana y no saben si estuviera en descomposición y cosas así. Pero la noticia se hizo sumamente viral. Sí, sí, Y claro. casos, incluso hay casos más recientes de esta mismo como modus operandi, de una señora que se llama Anabel Gómez López, que era igual de la Ciudad de México y era tamalera. Esta se encuentra fuera, a las afueras de una estación del metro, en la cual no me acuerdo, pero este caso fue a conocer porque los vecinos, sin darse cuenta, bueno, detectaron una fuga de gas en la casa que bueno, que la señora que hacía los tamales, pues vivía. Los vecinos, bueno, reportaron esa fuga de gas y los bomberos fueron a checar, pues, que había. Y las autoridades cuando llegaron, pues, vieron que la fuga era muy fuerte y que tenían que entrar a la vivienda y inspeccionar pues que todo estuviera bien, que no hubiera alguien ahí para poder rescatarlos. Y es cuando se encontraron que dentro de la casa había huesos de una, bueno, más adelante en la investigación se dieron cuenta que era una mujer y encontraron pues partes humanas del cuerpo y pues la arrestaron. Obvio. Y la señora tuvo que confesar todo lo que hizo. Ujú. Esta señora Anabel, fue, bueno, confesó que había matado más de 50 mujeres. Incluso Ah, dio su testimonio sobre la primera vez que lo hizo. Y cito, la primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión. La verdad, y no tenía bueno, no tenía para invertir en carne. Por coincidencia me encontré una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé Ah, a no mi casa mames. porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. Pero pues el diablo es el diablo. Y me dije, Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. Son estas cosas que uno se piensa, bueno, se pone a pensar qué es lo que tiene adelante, las verdaderas intenciones de la gente y uno nunca sabe con qué tipo de personas te puedes encontrar más allá. A veces solo falta un mal día o simplemente la malicia y no tener dinero. Bienvenidos a los Simón. jueves de Está terror. cabrón eso, güey. Ah, no, pues, Simón. imagínate simplemente, güey, tú que vas bien confiado, güey. Imagínate que la señora hasta era como de tu confianza, ¿no? Porque siempre que tienes una rutina y desayunas con alguien como así como de confianza, siempre es como más cabrón, ¿no? Imagínate todos los días Simón. estarle comprando, güey, y enterarte que al final era carne humana la que estabas comiendo. Yo solo he comido de perro, ¿no? Simón. Pero pues eso es muy, Simón. eso es muy como que muy común. Pero Ajá. imagínate Pero de de una humano, güey. persona. De más de mujeres, ¿no? Porque dice que era totalmente de mujeres. Imagínate qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Simón, güey. No sé, güey.
como tú dices, güey, la confianza entre la persona, güey, cotorreas, güey, diario, güey, la ves, parece una persona como decente, güey, y Sí, al claro. día para otro, güey, te enteras que es una asesina, güey, que Y asesina serial, cabrón. O sea, no es nada más es asesina, güey. serial, Serial, güey. Y luego, güey. ¿con qué facilidad, no? ¿Con qué facilidad lo dice? Porque yo sí me acuerdo haber leído esa noticia. ¿Con qué facilidad dice lo de que fue tentada, ¿no? Al decir lo de, pues ahí está la carne, vas, ¿no? ¿Con qué facilidad decidió cometer un delito, Sí, ¿no? O sea, ¿cómo la maldad le ganó para decidir cometer este delito, ¿no? Es lo más cabrón, bueno, yo pienso que es lo más cabrón. Sí. ¿Qué opinan, sí, chat? estuvo ¿Qué cabrón. opinan? ¿Qué opinan de esta segunda historia? Tu alias mi exnovia. Es que mi exnovia vivía en Portales, un saludo, besos. Allá vivía en Portales, en No Portales. Es lo que más me dio risa, güey. Era mamecito. Déjame, vamos a ponerlo también en Face porque sí está bueno así contar como estar platicando nada más, ¿no? Sí. Espérame, déjame lo termino de poner y contamos la siguiente historia para que también él. Y sí te da como que un escalofrío, ¿no? Cuando vas escuchando poco a poco. Sí te da como que el nerviosito, ¿no? Aprovechando que tal vez duremos más de lo que esperaba, te voy a contar una historia que no estaba en el presupuesto. Pero espérame, déjame oír una nota de voz que mandó uno de los que estaban chateando. Es que está comentando esta voz. De hecho, él Leo, va a acompañarnos el próximo jueves de terror para contarnos unas historias de su propia experiencia, ¿no? Para que esté bueno, para que esté a gusto el pedo. Yo te voy a contar una historia hablando de esto de que encontró una niña perdida, que también fue una historia muy famosa, pero muy famosa porque es totalmente cierta, es 100% cierta. Bueno, hasta donde yo sé, ¿no? hasta donde yo sé. Y estamos hablando de la niña perdida del metro Tacubaya. Esta historia causó un revuelo en toda la ciudad, cabroncísimo. De hecho, un periódico que pues, existía en esos tiempos, estamos hablando de 1972, un periódico que se llamaba Capital, fue el que cubrió toda esta noticia desde que empezó hasta que terminó. Para esta noticia nos tenemos que remontar al 7 de septiembre de 1972, cuando se dio a conocer que una niña había desaparecido, ¿no? Se había extraviado de la faz de la tierra. Cuando ella y su madre viajaban en el metro, y al estar en la estación Tacubaya, por tanta gente que había, pues la niña se perdió. Al estar entre el mar de gente se separó de su madre, cosa que pasa muy seguido, de hecho. No tanto, pero sí muy seguido. Y la niña se suelta de la mano de su madre y desaparece. La madre, naturalmente, empieza a hacer una búsqueda exhaustiva, llama a las autoridades del metro Tacubaya, a las mismas personas que estaban en el metro Tacubaya, y no lograron encontrar con el paradero de la niña. Durante este lapso se empezaron a presentar ciertos hechos, aparte de inexplicables, grotescos, ya que a lo largo de los túneles de la estación Tacubaya se empezaron a encontrar cadáveres humanos. Estos cadáveres traían rasgos de que habían sido descuartizados o por lo menos desmembrados de alguna parte de su cuerpo. Obviamente también les faltaba carne en el cuerpo. Esta noticia siguió así, la niña desapareció totalmente
durante casi 3 semanas. 3 semanas que no se supo nada de la niña. Casi nada de la niña. La niña, por cierto, cuyo nombre era Rosarito Sánchez Sierra, solo tenía 8 años cuando desapareció. Solo 8 años. Fue capturada, como les comento, 3 semanas después. Y la niña explica que al separarse de su madre y al verse en este mar de gente, decide correr hacia los túneles, ya que ella sentía que había sido esta gente la que la había separado de su madre, entonces tenía miedo. Entonces pasó más de 3 semanas escondida en un túnel de estación Tacubaya. Entonces, ella relata que la noche de su primer día, inclusive, vio como un indigente cayó desde una alcantarilla al intentar resguardarse dentro del metro para dormir, ¿no? Para pasar la noche. Y al caer, pues obviamente el vagabundo no midió la distancia y al caer se rompió el tobillo. Obviamente por la gravedad de la lesión y al no ser atendido, murió por la misma lesión. Y entonces relata Rosarito que ella observó cómo las ratas iban a comerse el cuerpo del vagabundo. Y en un instinto de sobrevivencia, un instinto natural, la niña, Rosarito, le arrancó el tobillo fracturado y lo ingirió. Así estuvo sobreviviendo durante 3 semanas, y cito, con el parte de cuando la capturaron, que dice: la víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosario, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo quien había destapado una alcantarilla, se infiltró en las instalaciones del metro, pero al caer murió. Y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo que ya estaba escasamente unido al cuerpo debido a la fractura y a la intervención de los roedores, y la consumió por completo. Rosarito fue llevada a juicio claramente, pero por la naturaleza del acontecimiento, lo traumático que fue el acontecimiento, nunca pisó la cárcel. De hecho, déjenme revisar bien porque pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de la Investigación Psiquiátrica, y Rosarito, la niña caníbal, murió en su cama en el pasado año 2010. Esa es la historia de la famosa caníbal, la niña caníbal del metro de Tacubaya. What the fuck, bro, eso no me lo sabía. Sí, no, bro, está bastante fuerte, ¿no? Porque realmente pasó. Un cabrón, ¿no? O sea, y es que Sí, también, está cabrona, güey. ahí sí no puedes como decir que mal pedo, porque realmente en una situación así ya de tanto, pues ya necesidad, los instintos animales son los primeros que salen, ¿no? Sí, güey, Entonces ya sí es... Se quedó 3 semanas. ¿Cuántas? ¿2 o 3 semanas? 3 semanas, güey. 3 semanas encerrada, güey. Pues obviamente tenía que encontrar cómo mantenerse Cómo con vida, ¿no? sobrevivir. Pero, güey, ¿te imaginas, güey? Ay, un vagabundo, me lo voy a comer. Simón, ¿no? Pero también imagínate, tengo hambre, pues ¿qué hago, no? Está todo pinche oscuro, mi mamá no está, güey. Bueno, también. ¿Qué hago, no? No sé en quién confiar. Sí, también, qué pedo, güey. Pero sí, es una de las historias más famosas de la Ciudad de México. Sí, no, güey, Tan está famosa bien. que yo no me la sé. Bueno, pues ahora te la sabes, güey. De hecho, es parte del folclore mexicano conocer este tipo de historias. Claro, si te gusta, ¿no? Tampoco vas a llegar a la cena de Navidad a decir, ¿qué creen de la pinche niña caníbal de Tacubaya, cabrón? No, güey, o sea, obviamente, pues, sí está chido, pero pues no mames, güey. Marcelo, ¿tienes alguna otra historia que nos quieras compartir en estos momentos? ¿O quieres que siga yo Pues, con...?
Ah, yo tengo Pues una muy esta es buena. muy corta, güey. Ah, bueno, Esta échatela. es muy corta, güey. Échatela. Pues esta es de la delegación Azcapotzalco y esta es una que todos se saben, los que viven ahí. A veces, pues es de esas leyendas que pasan de generación en generación y nunca se olvidan. Es Confirmo. bastante inocente, pero pues tiene su chiste. En la delegación, en el centro, cerca hay una iglesia, la cual tiene, bueno, en la iglesia, en la cual tiene una hormiga, por así decirlo, pintada. Y muchas personas a lo largo de su vida pues han dicho que han visto a la hormiga moverse hacia arriba, hacia el campanario. Entonces se dice que esa hormiga, cuando llegue por fin al campanario, pues el mundo se va a acabar, será el día del apocalipsis y pues ya, como era una iglesia, se cuenta que en las clases de catecismo se cuenta que será el momento en que pues Dios bajará y nos juzgará a todos y bla. Pero eso ya es más parte de la propia iglesia que adaptó la leyenda urbana para poder, como para, no sé, para algún fin. Para Pero es atraer bastante gente. interesante. Sí, de hecho es una historia que creo que todos los que vivimos o vivíamos en Azcapotzalco conocemos, ¿no? La famosita hormiga que está pintada en la catedral de Azcapotzalco, que según esto cada no sé cuántos años va escalando 0.5 centímetros, ¿no? Más así. Y pues yo no sé, pero yo sí la he visto que cada día está más arriba. Quién sabe cuánto tarde, pero yo sí juraría que he visto ¿Que se mueve? que se está moviendo exactamente, Simón. Sí, es una historia de cajón de Azcapotzalco que si vives en Azcapotzalco tienes que sabértela, sí, absolutamente. Sí, bueno. Muy buena historia esa, muy buena. Tranquilita para lo que veníamos contando, ¿no? Simón. Simón, güey. Y por eso, Sí, güey, porque ya fueron 2 caníbales, güey. Simón, y por eso yo les voy a contar una paranormal que la verdad es una de mis favoritas de la Ciudad de México. Muchos la saben, muchos no. Y les voy a hablar de la leyenda de don Juan Manuel Solórzano. O sea, es una leyenda famosísima del centro histórico, ya que su casa se encuentra todavía en el mismo lugar, en la calle de República de Uruguay, y de hecho se puede visitar. La leyenda dice que don Juan Manuel Solórzano había encontrado el amor en una bella mujer, ¿no? Como cualquier hombre se enamoraría. Pero había un ligero problema con esta mujer, que al pasar de los años no lograban concebir a un hijo, que era el sueño de todo, Toda familia. pues de todo hombre, ¿no? Yo creo que es todo el hombre poder engendrar un primogénito, ¿no? En esos tiempos estoy hablando ya de hace mucho tiempo, del siglo pasado, hace muchos siglos, yo creo, inclusive. No tengo el dato exacto del siglo, pero estoy seguro, pero sé que fue hace muchos años. Y entonces, al tener tantos estos pedos, pues el don Juan Manuel se empieza como que a cansar, ¿no? ¿Sabes? Que no podía engendrar a esa criatura. Y por sus cuestiones de negocios, porque obviamente era un hombre ocupado, pues tiene que ir a tener unos negocios fuera de donde vive. Entonces se va durante tanto tiempo que don Juan Manuel empieza a sospechar que su esposa lo engaña, que él es infiel. Inclusive don Juan Manuel manda a uno de sus sobrinos a vigilar la obra, ¿no? Vamos a decirlo así, a vigilar el changarro. La mercancía. La mercancía, exacto. No hay que hablar así de las mujeres, Carlos. Entonces, pues manda a su sobrino, pero pues aún así, aunque su sobrino estuviera con su esposa, don Juan Manuel aún tiene este bichito que le dice que su esposa le es infiel, que le está engañando, ¿no? Entonces don Juan Manuel obviamente regresa a su casa y obviamente pues la esposa niega el hecho de que lo estuviera engañando, ¿no? Obviamente. Entonces don Juan Manuel empieza a perder la razón, ya que él asegura que su mujer le es infiel. Tal así fue su desesperación que don Juan Manuel recurre a una hechicera para lograr obtener esta información.
Al estar con la hechicera, le pide, por favor, que le dé una manera de conseguir, pues, ¿cómo se diría? Información. Es que ya repetí mucha información. Me sentí como longe moco, güey, y tú la gárgola, güey. ¡No! ¡Cállese! No sé cómo decía. Entonces, Ay, guachín no me hubiera dicho eso, güey. para poder conseguir, pues, este dato, ¿no? Este dato de quién era el hombre con el que lo engañaba. Entonces la hechicera le dice, ok, hagamos un pacto satánico. Don Juan Manuel, desesperado, acepta, porque él ama con todo su corazón a su amada y quiere venganza, ¿no? Entonces acepta este pacto y es el mismísimo Satanás quien se le aparece, el mismo diablo, quien le dice con un tono burlón, sí, en efecto, tu esposa te es infiel. Don Juan Manuel le dice, dame la forma de poder vengarme de este hombre. A lo que el diablo le contesta, está bien, pero a cambio me tendrás que dar tu alma. Don Juan Manuel, sin titubear, decide aceptar el trato de dar su alma a cambio de saber quién es este transgresor de su hombría. El diablo le dice, llegada a las 11 de la noche, voy a hacer que pase aquel con el que te está haciendo infiel tu esposa. Don Juan Manuel dice, ok, muy bien. Llega la hora, llega el día de la noche, y don Juan Manuel sale a la calle, y vienen algunas personas, y don Juan Manuel empieza a preguntarle a todas las que van pasando, oiga, ¿qué horas son? Entonces, cuando el hombre que le contestaba que eran las 11 de la noche, don Juan Manuel le contestaba, dichoso es aquel el hombre que conoce la hora de su muerte. Y lo apuñalaba. En ese momento, cuando apuñaló al primer sujeto, el diablo se apareció frente a él y otra vez con risa le dijo, te equivocaste de hombre. Él no es con el que tu esposa te está haciendo infiel. Mañana tendrás otra oportunidad para asesinar al hombre. Y así fueron pasando los días y los días y los días, y el diablo todos los días se le aparecía para confirmarle que aquel hombre que había asesinado no era el hombre con el que su esposa le era infiel. Pasaron meses que asesinaba a hombres y hombres, hasta que un día, al preguntarle la hora a una persona y apuñalarla, se dio cuenta que era nada más ni nada menos que su sobrino. Ya me lo... Don Juan Manuel Solórzano había apuñalado a su sobrino que tanto quería en esta locura. Ya desesperado, decidió acudir con un monje para decirle que por favor deshiciera este pacto. A lo que el monje le dijo, está bien, tienes que ir a la horca, porque en esos tiempos había horcas donde se colgaban personas, no van a pensar que ballenas, y le dijo, vas a tener que rezar un rosario, léete un rosario durante toda la noche y el pacto quedará eliminado. Así lo hizo don Juan Manuel Solórzano. Fue a la horca y empezó a leer su rosario. Al día siguiente, la noticia era global. Don Juan Manuel Solórzano amaneció ahorcado en la horca. Y esa es la historia de él, hombre que vendió su alma por celos. Yeah. Y esa es la casa que tú puedes visitar. De hecho, Yo no sería tan celoso, güey. La puedes visitar, güey, esa casa, de hecho, en República de Uruguay. Y ya vimos al Galáctico. ¿Qué? Al Galáctico, güey. En República de Uruguay. ¿Cómo?
¿Cómo se llama ese güey? Don Juan Manuel Solórzano. Lo que es muy famoso de este hombre es esa frase que se echaba, ¿no? Cuando le respondían la obra, que decía, dichoso Dichoso es sea. dichoso es aquel el hombre, ay cabrón, suena mal, ¿no? Que sabe la hora en la que De su muere. muerte. Exacto, de su muerte. Esa es el ¿Y si hubo lema. noticia de eso, güey? O sea, de que se murió. No estoy seguro si hubo noticia, pero de que es una de las leyendas más contadas en el centro histórico, es junto con la de la planchada, creo que es las más famosillas, esas dos. Bueno, ahora me gustaría invitar al público que nos está viendo, al chat, que nos cuente alguna anécdota. Nuestra prima Solórzano, justamente también me dijo mi mamá que se apellidaban igual, pero no tienen relación, no tienen Sí, ¿no? Sí se relación. Me gustaría que el público, si gustara decirnos ah, si seguimos con historias. El Falcon Pantera, muchas gracias por seguirme, hermano. Muchísimas gracias. Espero te estén gustando las historias de terror de este jueves viernes. Y, y te la estés pasando chido, brother. Me gustaría saber si quieren que sigamos con historias conocidas o proceder con alguna historia propia. No lo sé. ¿Qué opina? ¿Qué opina la gente? ¿Tienes alguna tú otra ahí, Marcelo? Simón, bueno. Pues esta es igual clásica. Espera, déjame ver. El De- Falcon Pantera. Buenas Simón. noches, bro. Te estaba escuchando desde que empezaste la historia, pero no quería interrumpir. Muchísimas gracias, brother. Espero te haya gustado. Ya nos echamos creo que fueron 4, ¿no? 4 historias de Sí, terror. con la última fue 4. Fueron 4. Galáctica, esta es la historia del Percebe feo. Había una vez un Percebe pero tan feo que todos se murieron. En fin. Verga, oye, no, ese terror Puta. no. Ese terror es No demasiado. va. Pinche Ese Galactus. terror es demasiado. Oye, ¿Yahweh está aquí en el Discord? Solo escuchándote, güey. Déjame, lo voy a desilenciar. Yahweh. Ay, cabrón. No, güey, tú no lo puedes hacer, güey. Él se Ah, silencia él está solo. muteado, ¿ah? Sí, güey. Ok, Él se ok. mutea solo. Ahorita si el Yahweh puede venir a contar la historia porque ay, ¿cómo se llama? El Said quiere escuchar la historia del carro, güey. ¿Tienen historias personales para que se chinguen alguna? Claro que sí, brother, con mucho gusto te cuento unas.